Buenas tardes amigos, bienvenidos a su podcast Parte Médico que transmitimos desde Caracas, Venezuela y que sale al aire los jueves a las 8 de la noche, todos los jueves. Y un placer estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener un nuevo capítulo de Parte Médico y les recordamos nuestras señas para redes sociales, @mundour, @Julio Castro M en YouTube, y también nos pueden conseguir en Apple Music y en Spotify buscando Parte Médico Julio Castro, y ahí encuentran. Es importante que en lo que entran a YouTube pueden compartir estos links de los programas con sus amigos a través de sus diferentes redes sociales o inclusive por email, y pueden darle al me gusta, que es la manito. También pueden hacer preguntas que voy a contestar yo en persona en el momento que sale en vivo el programa y a través de los días que queda guindado el programa, contestando sus preguntas en relación al tópico específico que vemos cada día o en relación a propuestas de nuevos tópicos o algunas preguntas generales. Un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia porque es muy frecuente. Cuando uno evalúa la morbilidad, que es el tipo de enfermedades que se producen en los diferentes centros y países, la infección urinaria es probablemente el segundo, en algunos casos el primer caso de morbilidad, es decir, la causa por la cual las personas consultan a los centros de salud y consultan a los médicos. Por lo tanto, es algo que se produce universalmente como enfermedad recurrente, y es por esta razón que vamos a hablar hoy de esto. Lo primero que deberíamos aclarar es cuál es la definición de la infección urinaria. La infección urinaria es la presencia en el fluido urinario, es decir, en la orina, de un agente vivo o un agente microbiológico. Ahí pueden haber bacterias, pueden haber hongos, pueden haber protozoarios, es decir, pueden haber parásitos. Cualquiera de ellos en la orina es una presencia anormal. No debe haber ningún tipo de estos microorganismos en el fluido urinario, y la presencia de ellos define la infección. No solamente los síntomas, es importante aclarar esto. Usted puede ser que tenga síntomas relacionados a la esfera urinaria, pero eventualmente esos síntomas pueden ser por infección, pero pueden ser por otras razones. Por lo tanto, es importante que a los síntomas se acompañen exámenes de laboratorio, vamos a hablar extensamente de eso, que hacen el diagnóstico definitivo de la infección urinaria. No se conforme con solamente tener síntomas, y vamos a hablar de esos mitos frecuentes que hay en nuestro país en relación a las infecciones urinarias y que de alguna manera no ayudan al manejo de las infecciones urinarias. Quiero que hablemos en este siguiente segmento de algunos aspectos anatómicos, porque es muy importante que entendamos la relación del riñón con el resto de los órganos dentro del abdomen, dentro de nuestra barriga, como lo llamamos, para poder entender cómo se producen las infecciones. Entonces vamos a ver esta primera lámina, que es un esquema muy simple que utilizamos para entender cómo se producen las infecciones urinarias y la relación del sistema urinario con el resto del cuerpo. Aquí tenemos el riñón derecho, aquí tenemos el riñón izquierdo, porque lo estamos viendo como si fuera un selfie. Lo que está pintado amarillo es el uréter, que es el conducto que drena la orina desde los riñones hacia la siguiente estructura, que es la vejiga, que está aquí. ¿Okay? Hay dos uréteres, hay dos riñones, está la vejiga, y después de la vejiga viene otra estructura tubular, es un ducto que se llama la uretra. En el caso de las mujeres, la uretra tiene una distancia muy cortita. En el caso de los hombres tiene una distancia más larga, porque el tamaño de la uretra está relacionado con todo el trayecto que la uretra se produce a través del pene. En el caso de los hombres también hay otra glándula atravesada, que es la próstata, muy conocida en los hombres por los temas prostáticos, y también está el organismo reproductor masculino, que no se considera parte del sistema urinario, sino es parte del sistema reproductor, donde están los testículos y algunas otras estructuras relacionadas con ellas, como son el epididimo y los conductos deferentes, que son parte del sistema reproductivo masculino. Pero este es un esquema básico que nos permite entender, y eso nos permite a la vez entender varias cosas. Uno, la relación que tienen los riñones con la arteria y la vena renal. En este caso la arteria es la roja, los tubos rojos que están aquí por donde pasa la sangre viene por la arteria, pasa por el riñón y sale hacia las venas, que es la tubería azul. Siempre ponemos rojo arteria y azul, es una codificación internacional, no es que la sangre venosa sea azul, sino es un poco más oscura, y regresa la sangre a través de las venas, y el ultrafiltrado que se produce, es decir, el paso de la sangre a través de los riñones
que es como una esponja. Ese ultrafiltrado de la sangre produce la orina. El ser humano produce aproximadamente 1 cc por kilo por hora, es decir, una persona de 70 kilos produce alrededor, un humano de 70 kilos produce alrededor de 70 cc de orina por hora, más o menos, es 70 a 100 cc de orina por hora normalmente, y eso significa que la capacidad de la vejiga, que es alrededor de unos 350, 450 cc, dependiendo del tamaño y dependiendo del sexo, del género, puede albergar más o menos 3, 4, 5 horas de líquido de la orina que se va produciendo en ella. La vejiga es un músculo que se contrae involuntariamente y voluntariamente y tiene unos receptores, unos nervios que nos permiten saber cuándo la vejiga está llena, y es la sensación que tenemos de ganas de orinar. Es importante que entendamos que en toda esta estructura del abdomen están los intestinos, ¿okay? El uréter va caminando alrededor de los intestinos. En el caso de las mujeres también está por encima de la vejiga, está el útero. O sea que las relaciones que tienen los riñones con la mayoría de los órganos de nuestro abdomen son muy importantes, y eso explica la forma como se producen las infecciones urinarias. La primera gran diferencia que nosotros hacemos los médicos para tener una idea de la severidad de la infección es que dividimos las infecciones urinarias en infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Infecciones urinarias altas son las que comprometen los uréteres y los riñones, es decir, de la vejiga hacia arriba, y de la vejiga hacia abajo, que es vejiga y uretra, son las infecciones urinarias bajas. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, porque los síntomas son un poco diferentes. Las infecciones urinarias altas producen fiebre, malestar, escalofrío, náusea, y a veces no producen síntomas primariamente urinarios, sino tardíamente. En cambio, las infecciones urinarias bajas producen típicamente ardor o molestia o dolor al orinar, y es lo que la gente comúnmente llama cistitis en el argot folclore popular. La cistitis lo que implica médicamente es una inflamación de la vejiga. Cistitis viene de vejiga, y la gente tiende a asociar el término infección urinaria con cistitis. Cistitis implica inflamación de la vejiga, no necesariamente implica infección, la mayoría de las veces sí, pero no siempre, y eso nos permite dividir las infecciones urinarias altas y bajas. Entonces, esto es importante para tener en cuenta el aspecto anatómico de esto y cómo llegan las bacterias o los hongos a este sistema urinario, y llegan por 3 vías fundamentalmente. La primera de ellas pueden llegar a través de la sangre, es decir, una persona puede tener bacterias en su sangre, y esta bacteria en su sangre va a atravesar a través del riñón y puede producir infecciones, fundamentalmente infecciones urinarias altas. Otra de las cosas que puede pasar es que puede llegar a través de los ganglios linfáticos, que son unas estructuras que están alrededor de los riñones y a través de las cuales también pueden llegar las bacterias. Y la forma más común es que las bacterias lleguen a través de, por vía retrógrada que llamamos, o a través del sistema urinario desde la uretra, es decir, desde afuera hacia adentro. En el caso de las mujeres, el 100% de las mujeres tienen en su vagina, en su zona genital, bacterias que forman parte de lo que hoy en día llamamos la biomasa. Se calcula que alrededor de unos 2 a 3 kilos del cuerpo humano está relacionado con bacterias, es decir, tenemos bacterias en el sistema urinario, tenemos bacterias en el sistema gastrointestinal, tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en los pulmones que viven en un equilibrio con nosotros. Y llega un momento en el cual ese equilibrio se rompe, en el caso del sistema urinario, y las bacterias que están alrededor de la vagina o alrededor de la uretra en el hombre pueden penetrar a través de la uretra e ir ascendiendo a la vejiga y posteriormente más arriba al uréter y a los riñones. Entonces, la gran mayoría de las veces la infección urinaria se producen por bacterias que los mismos seres humanos tenemos en las mujeres en el aparato genital, en la vagina, en los hombres en el aparato genital de los hombres, que es el pene o la uretra peniana, y ahí puede ir ascendiendo. Algunas de las bacterias, en particular la Escherichia coli, que es la que produce el 90% de las infecciones urinarias en las mujeres y casi el 95% de los hombres, tiene una capacidad de ascender. Ella tiene unos pelitos que llamamos pili, que están en la superficie de la bacteria, y estas bacterias pueden ir caminando literalmente a través del sistema urinario hasta colonizarlo y producir infección urinaria. Es muy importante que nosotros tengamos claro que las infecciones urinarias en los niños
y las infecciones urinarias en los adultos y en los adultos mayores tienen una significación diferente para nosotros desde el punto de vista patogénico. Es decir, cuando tenemos un niño con una infección urinaria, debemos hacer un énfasis importante en descartar que esos niños no tengan malformaciones congénitas en la vía urinaria, es decir, en los riñones, en los uréteres o en la uretra o en la vejiga, porque es poco común que los niños tengan infecciones urinarias. En el adulto maduro, diríamos, la mayoría de las infecciones urinarias en las mujeres está relacionada con el ascenso de las bacterias que están en la vagina o en el aparato genital hacia arriba, y en el adulto mayor está relacionado con algunas otras problemas, como por ejemplo en el caso de los hombres prostatitis, que pueden producir secundariamente infecciones urinarias o infecciones recurrentes en las mujeres producto de las alteraciones hormonales. Entonces, la relación entre mujeres y hombres, por cada 10 mujeres que se infecta un hombre, es muchísimo más frecuente las infecciones urinarias en las mujeres, porque lo que le comenté, la distancia entre las bacterias de la vagina y la uretra es muy pequeñita, la uretra de la mujer es muy cortica y puede llegar rápidamente a la vejiga. En el caso de los hombres tienen una ventaja por el tamaño de la uretra. Como ya les dije anteriormente, el 90% de las infecciones urinarias son producidas por Escherichia coli o por una comunidad de Escherichia coli. Cuando vienen los pacientes a la consulta nos dicen, doctor, tengo otra vez la fulana Escherichia coli en mi orina. La Escherichia coli no es una sola bacteria, sino habitualmente cuando hacemos el cultivo encontramos una colonia de bacterias y contamos el número de colonias. Entonces, la orina, a su vez, tiene una característica muy particular, que es un fluido que tiene que estar en constante movimiento desde los riñones hasta salir a través de la uretra. En el momento que por alguna razón el fluido urinario se detiene, por ejemplo, usted tiene cálculos en el riñón o en el uréter y el cálculo tapa el fluido de orina, o usted tiene un catéter, por ejemplo, o su vejiga no se está contrayendo bien y la orina queda más tiempo de lo normal en la vejiga, en la medida que el fluido de orina a través del sistema urinario se compromete, aumenta el riesgo de infección urinaria. En algunos casos es posible que la orina tenga algunas muy pocas colonias de bacterias en la orina, y producto de esta detención o este tráfico o este enlentecimiento del flujo urinario, empiezan a crecer las bacterias a una mayor tasa de lo normal, y es lo que termina produciendo una infección urinaria. Es importante que entendamos que la gran mayoría de las infecciones urinarias se producen por bacterias que están en nuestra propia ecología. Es decir, las bacterias no vuelan. Por ejemplo, si yo voy a un baño público y no tengo contacto directo con lo que se produce en el baño, es decir, voy al baño y orino normalmente, mujer o hombre, las bacterias que están allí no vuelan para meterse a donde estoy yo. Entonces, la mayoría de las veces, insistir en este tema, son producidas por nuestra propia ecología, que es capaz de colonizar el sistema urinario. Uno de los elementos importantes que debemos diferenciar es cuáles son los factores de riesgo para tener una infección urinaria, porque en la medida que los evitamos que tengan. El primer factor de riesgo son razones anatómicas, como ya dijimos. Las personas que tienen malformaciones anatómicas tienen riñones en herradura, tienen riñones torcidos, tienen riñones caídos, tienen, en vez de 2 uréteres tienen 3, o en vez de 2 uréteres tienen 1, tienen uréteres que desde el proceso embrionario se produjeron o crecieron de una forma anómala, son uno de los determinantes más importantes para tener infecciones urinarias. Otra de las razones son los obstructivos, como ya hablamos, las piedras, los catéteres o la disfunción mecánica de la vejiga, por ejemplo, que hace que, por ejemplo, por la diabetes o por la edad, la vejiga no se contraiga bien, o si se contrae, no se contrae lo suficiente y no se vacía la orina. La vejiga es como una bota de vino, eso que la gente usaba para ir a las corridas de toros, que ya no están de moda, pero la gente sabe lo que es una bota de vino. Cuando tú la aprietas, ella se vacía por presión. En el caso de la vejiga se contrae porque es un músculo, pero si la vejiga no se contrae bien porque no tiene fuerza, queda guardado cantidad de orina que se va sumando a la orina que va viniendo y queda un residuo aumentado de orina que puede ser condicionamiento para la infección urinaria. Otro de los aspectos que son factores de riesgo es el trauma de la uretra. Y el trauma más común de la uretra es las relaciones sexuales.
Hay una entidad que los médicos conocemos bien que se llama la infección urinaria de la luna de miel, donde hay traumatismo en mayor frecuencia producto de la actividad sexual, que característicamente aumenta con la luna de miel, y ese trauma en la uretra, en particular de la mujer, puede producir un aumento de la migración de bacterias desde la uretra hasta la vejiga y producir infecciones urinarias. Otra de las cosas que pueden aumentar el riesgo de infecciones urinarias son estudios urológicos, por ejemplo, que te hagan una endoscopia de la orina, que te hagan una biopsia de la próstata, que te hagan estudios invasivos, sobre todo, que traumatizan la uretra en su parte, en todo su trayecto, puede condicionar, como ya dijimos, al haber bacterias allí, pocas bacterias pueden ascender o podemos hacerla, los médicos, perdón, que asciendan utilizando algunos instrumentos que se usan para hacer algunos estudios. Entonces, ahí debemos tomar algunas consecuencias. Una de las medidas preventivas más importantes es evitar aguantar las ganas de orinar. Muchas veces por razones de trabajo, porque no hay agua en mi trabajo, porque no quiero sino ir al baño en mi casa, aguantamos las ganas de orinar y esta situación no solamente presiona un funcionamiento anormal de la vejiga, sino es uno de los predisponentes para que, habiendo pocas bacterias que entraron por la uretra, empiece un crecimiento de bacterias anómalos que va a producir infección urinaria. Una de las conceptos importantes que debemos tener claro es que la infección urinaria puede ir desde un síntoma muy leve, como una molestia leve al orinar, hasta un cuadro de septicemia. Digamos, en esa gama de posibles infecciones urinarias, que es progresivo, es decir, si no se atienden los síntomas iniciales y se deja avanzar la enfermedad, puede llegar a cuadros que inclusive pueden comprometer la vida de nuestros pacientes. Entonces es muy importante atender esos síntomas de los cuales vamos a hablar ahora, ya hemos nombrado algunos, y qué hacer en el caso de que yo tenga síntomas. Los síntomas, como ya hablamos, el síntoma fundamental en la infección urinaria baja es ardor para orinar. Es molestia cuando voy al baño, tengo un dolor, me molesta normalmente ir al baño para que el fluido de orina salga, no debe producir ninguna molestia. Cuando hay una molestia, algo anormal está pasando. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando tenemos estos síntomas? Lo primero es que debemos tratar de hacer exámenes que nos permitan saber o orientar el riesgo de tener una infección urinaria. El primero y más común es un examen de orina simple. En el examen de orina simple me permite ver al microscopio si hay bacterias, si hay sangre y si hay algunas otras sustancias como nitritos, azúcares, etcétera, etcétera, que me orientan hacia la posibilidad de infección urinaria. Uno de los diagnósticos más comunes es que, por ejemplo, yo tenga sangre en la orina, que no debo tener sangre en la orina, que tenga sangre en la orina que me está produciendo los síntomas. Entonces, si yo tengo sangre en la orina, puedo tener molestias urinarias, pero no necesariamente implica que tenga infección. Entonces, si yo tengo un cálculo, por ejemplo, y el cálculo ya está muy bajo cerca de la uretra o en la vejiga, puedo tener molestia para orinar, pero eso no implica que sea una infección. ¿Por qué digo esto? Porque la gente comúnmente en Venezuela y en otras partes de América Latina, apenas tiene un síntoma urinario empieza a tomar un antibiótico, lo cual no está indicado. Uno primero tiene que identificar qué es lo que está pasando, porque síntomas parecidos pueden hablar de enfermedades diferentes. En particular, debemos diferenciar si usted tiene un problema obstructivo de si tiene un problema infeccioso. Entonces, el examen de orina es mandatorio para verificar que la persona tiene una infección urinaria. Y también es mandatorio, y lo podemos mandar a hacer al mismo tiempo, tomar una muestra de cultivo cuando los síntomas apuntan hacia infección urinaria. Es decir, si usted además de tener molestia para orinar, tiene escalofrío, tiene fiebre o tiene tenesmo, que es que usted tratando de orinar no puede orinar, o orina y queda con ganas, efectivamente orina y queda con ganas de orinar, y los 10 minutos tiene que volver a ir al baño porque siente la necesidad de ir al baño y vuelve a orinar, eso se llama tenesmo. Esos son síntomas que apuntan a infección urinaria. Entonces, ¿por qué es importante hacer el cultivo? Sabemos que tiene un costo, tarda habitualmente de 48 a 72 horas en tener el resultado del cultivo, porque lamentablemente el uso indiscriminado de antibióticos ha hecho que, en particular la Escherichia coli, que es, como ya les dije, el 90% de la bacteria que produce las infecciones, se ha venido haciendo resistente por el uso indiscriminado de antibióticos progresivamente a la mayoría de los antibióticos comunes. Entonces, en el caso venezolano, por ejemplo, la probabilidad de falla con un antibiótico común
que uno tiene, que tenga en su dispensa, etcétera, etcétera, está cercana al 30%. Entonces, usted debe tener alguna forma de consejo médico de cuál antibiótico debe utilizar en función de su edad, de si tiene otras condiciones asociadas, si es diabético, si es hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces, no use antibióticos indiscriminadamente. Hágase un examen de orina, llame a su médico, tome una muestra de urocultivo, su médico le va a indicar qué antibiótico debe utilizar y de en adelante viene el resto de las indicaciones que usted debe tener. Es importante que yo les aclare que no solamente hay bacterias en la orina, puede haber tuberculosis, puede haber hongos. Por lo tanto, es más importante hacer el urocultivo porque eso nos permite saber exactamente cuál es el enemigo y utilizar el medicamento adecuado para combatir mi infección urinaria. Uno de los elementos, una de las características que pasa sobre todo en las mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas es una condición que llamamos la infección urinaria recurrente o la bacteriuria sintomática. Esta enfermedad, que es una condición específica, la vamos a tratar en un programa especial con un invitado urólogo para hablar de cuáles son, porque es muy fastidiosa, es muy frecuente y es algo que cada vez se ha venido haciendo más frecuente en nuestra práctica diaria. Es importante recordar estas medidas que les dije para prevenir las infecciones urinarias, tomar suficiente líquido, no guardar, no aguantar las ganas de orinar, ir frecuentemente al baño por lo menos 3 o 4 veces al día, que nos permite vaciar nuestra vejiga. Entonces, bueno, con esto hemos visto el glosario genérico de infecciones urinarias. Esperamos que sea de ayuda para ustedes. No me queda sino recordarles nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoUR, y que nos sigan a través de su parte médico que está semanalmente con ustedes. Utilicen el cuadrito que está abajo del chat para hacernos las preguntas que ustedes quieran hacernos y se las contestaremos en vivo a través de nuestro programa una vez que salga y te he puesto en YouTube. Recuerde compartirlo, recuerde darle al me gusta y nos seguimos viendo y seguimos compartiendo con ustedes. Nos vemos la próxima semana.